Y saludamos ya a Araceli Vega, abordamos el último de nuestros valores para niños y grandes de este año, aprendiendo de todo lo que podamos respecto a la relación con nuestros hijos, su crecimiento, su madurez y además en estas fechas pues sumamente especiales. Buenos días, Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues vamos a aprovechar este último de nuestros programas tan solo de 2013 para hablar, como siempre intentamos en positivo, para dar algunas pinceladas, recomendaciones también a los padres en relación con sus hijos y abordar hoy un valor que es fundamental, que es la base del respeto, que es la base de la paz. Lo veremos al finalizar, ¿verdad? Como es la empatía. Eso es. No todos sabemos entender bien el concepto de empatía. Bueno, yo creo que en realidad todos sabemos muy bien de lo que estamos hablando. A lo mejor el concepto por empatía no es algo que a primera vista se entienda tan rápido como decir paz, ¿no? Pero sí sabemos de qué hablamos. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces la empatía se define como la habilidad de reconocer, de comprender, de poder apreciar y de hacerse uno consciente de los sentimientos de otra persona. Ser empáticos es ser capaces de leer emocionalmente a las personas. Ponernos en el lugar del otro, de alguna forma, de alguna manera, Araceli, y además son conceptos muchas veces que equivocamos. La empatía no tiene nada que ver con el ser muy agradables, muy simpáticos y muy dicharacheros. No, no tiene nada que ver, es muy diferente. Es saber ver lo que a la otra persona le está pasando o lo que está sintiendo o lo que tiene una intención de hacer. Entonces no entra en nada, no tiene nada que ver con ser simpáticos, nada. Vamos con una pequeña anécdota que yo creo que nos puede ayudar a comprender qué es eso de la empatía. Cuando estaba preparando este programa me encontré esta anécdota en internet y me pareció muy gráfica y os la cuento. Habla de un señor que en una ocasión estaba en un restaurante chino, le quería dar las gracias a la camarera porque ese restaurante había enviado un pequeño obsequio a todos los vecinos de alrededor del restaurante. Entonces la camarera china, como pasa a veces, no tenía ni idea de español y no entendía nada de lo que le estaba diciendo el señor. Entonces el hombre se estaba allí, desgañitando, haciendo de todo para que pudiera entenderle. Y había una señora al lado, sentada, y entonces la china finalmente le dijo, vale, de acuerdo, y se fue. Y cuando se fue, la señora le dijo, lo que te ha entendido es que tú quieres un regalo. Y dijo el hombre, ¿sí? ¿De verdad? Al poco rato apareció la camarera china y efectivamente le traía un regalo. Entonces nos damos cuenta de cómo la señora que estaba al lado no sabía muy bien todo lo que allí estaba ocurriendo, sabía que le estaba dando las gracias, pero ella sí que supo interpretar muy bien por los gestos de la cara, por los movimientos, lo que la mujer china estaba tratando de explicarle. De esto se trata la empatía. Muchas veces no es tanto lo que una persona diga, lo que una persona haga, como los movimientos o las intenciones que tiene y nosotros somos capaces de entender. Incluso por dos palabras que diga podemos entender los sentimientos o qué está pasando dentro de esa persona. Trasladamos la empatía a la familia, que siempre intentamos acercar precisamente al núcleo familiar como la base. Tú nos contabas al principio la empatía de una relación equilibrada y de una familia con no pocos tropiezos, pero una familia que avance hacia adelante. Y la empatía siempre está presente. Sí, la empatía de hecho es la base de una relación sana y equilibrada. Por tanto, es una cualidad que es fundamental que los niños la aprendan. En los niños ya de entrada hay una tendencia natural al egocentrismo, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Entonces, la palabra yo siempre está presente en la boca de los niños. Y esto es mío y yo. Eso es. Entonces, esta es una labor de enseñar la empatía, es una labor de los padres y de los profesores, ¿no? Entonces, los niños, además se ha comprobado que son mucho menos agresivos con los demás y expresan mejor sus sentimientos cuanto más empáticos son. Hay un momento en la etapa del bebé, cuando deja de ser bebé, que empieza a tomar conciencia ya de que existe alguien más a su alrededor. No solamente está él mismo y las figuras más cercanas que son los padres. Esto es. Entonces los padres tienen que empezar a enseñarle que existen otras personas, que esas personas tienen sentimientos, que sus acciones, que sus movimientos provocan sentimientos, que a su vez ellos tienen esos sentimientos que tienen que coordinarse con los otros. De esto trata la empatía y esa es la labor que los padres debemos de estar siempre haciendo con los niños, especialmente cuando son pequeños. A medida que crecen siempre se está haciendo, porque en realidad la empatía es una cualidad que se aprende toda la vida, no se acaba de aprender. Yo creo que
cuando se acabara de aprender tendríamos relaciones perfectas, y a mí me parece que las relaciones perfectas de momento difícil. Utópico. Sí. Araceli, para que el niño sea empático, para que el niño comprenda a otros, a los que tiene más cerca, es fundamental que él mismo exprese bien sus sentimientos, que le dejemos hablar, y el diálogo, como siempre está presente. Sí, la base para desarrollar la empatía en los niños es el diálogo, es decir, que ellos tengan espacio para expresarse. Incluso a veces nos damos cuenta de que, por ejemplo, los niños han captado algo en el medio familiar, han visto algo y nos quedamos asombrados de que hayan captado eso, ¿no?, en un adulto o en una situación. ¿Cuántas veces nos sorprendemos cuando pensábamos que el niño no estaba escuchando una conversación de adultos y lo ha empapado todo y después lo canaliza y nos deja de piedra? Sí, y entonces otras veces no lo dice, pero sí lo ha captado. Entonces, de lo que se trata es de que el niño siempre tenga esta vía de diálogo abierta con la familia, para que cuando él capte todo esto, cuando él vea esto, pueda tener el modo, el espacio, el lugar para expresarlo, ¿no? Incluso en situaciones difíciles, para que el niño se exprese incluso en situaciones complicadas. Sí, es muy conveniente que siempre tengamos esa vía de diálogo abierta, que el niño pueda expresar los sentimientos que tiene. Y una de las primeras cosas que debemos de hacer cuando hay una situación complicada, de conflicto o de algo que ha ocurrido que produce sentimientos de tristeza, de negatividad, lo que quiera que sea, es que le dejemos espacio para que pueda expresar esos sentimientos. Y le dejemos espacio para expresarlos sin juzgar los sentimientos y tampoco sin dar espacio al regodeamiento en lo negativo. O sea, simplemente que eso salga. Entonces, el diálogo es la vía para crear eso. Y después crear este espacio y entender que el niño necesita expresarse. A través del cine, a través de la lectura de cuentos, ellos también pueden aprender a empatizar, a saber qué le está pasando a la otra persona. Sí, es importante que creemos hábitos de aprendizaje de la empatía. Por ejemplo, algo muy sencillito que podemos hacer, que todos los padres hacemos con los niños, es que le leemos un cuento o estamos viendo una película. Bueno, cuando estamos leyéndole el cuento o lo está leyendo él, le podemos preguntar: ¿y tú qué crees que siente tal personaje ante esta situación? Entonces ellos dirán, pues esto, pues lo otro, ¿no? Entonces canalizar, enseñarles a ver. O si hay un bebé cerca que no se puede expresar. ¿Y tú qué piensas que el bebé ahora está pensando? Ahí está. ¿O por qué hace este gesto? ¿Tú qué crees que quiere decir? Sí, con los bebés es todavía más claro, porque los bebés no pueden expresar con palabras. Ahí hay un aprendizaje muy rápido, ¿no?, para preguntarles a ellos y canalizarles y guiarles, ¿no? En la película están viendo, hay un personaje, hace tal, hace cual. Paramos la película y ¿qué te parece que siente este personaje? ¿Por qué lo hace, no? Es el camino directo hacia el respeto, que ya hemos hablado de él. Sí, entonces la empatía es la vía más directa que hay. Cuando tú entiendes el sentimiento de otra persona, lo ves, lo comprendes, entonces hay un espacio para que tú puedas respetarlo. Ayer, Araceli, pero no es lo mismo empatizar con tu amigo o tu compañero de la escuela o con tu compañero de la guardería, empatizar con el hermano que llega a casa y con el que no contábamos. Sí. Bueno, los hermanos son ideales para aprender la empatía, son el medio natural más ideal que existe, pero también es el más retador, porque con nuestros hermanos nosotros tenemos una vinculación emocional muy fuerte. Entonces, claro, para hacer empatía también hay que razonar mucho, ¿no? Entonces, por mucho que a veces, y de esto los padres se reirán y dirán, hombre, que sí sé de esto. Entonces, por mucho que nosotros intentemos generar empatía, muchas veces entre hermanos, pues va a primar el sentimiento, ¿no? Y es lo primero que va a salir. Con todo y con esto, pues insistimos en que se haga este razonamiento, porque una vez que lo enseñamos, que creamos el hábito, es más fácil que ellos lo puedan desarrollar. Una recomendación, empezamos por algo, el aprender a compartir, que esto es muy costoso a largo plazo, pero por ahí se empieza. Esto es. Entonces, compartir es el primer paso y, claro, cuando vamos a compartir, lo primero que se genera en los niños, dependiendo de las etapas, es un grado de frustración. O sea, cuando son más pequeños es una frustración Esto es más mío, alta. Lo tengo yo porque voy a compartirlo contigo. Sí, pero cuando tienen 7 años también y cuando tienen 11 también. O sea que esa frustración siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizamos este sentimiento de frustración de un niño? Bueno, puede haber dos tipos de actitudes. Primero, podemos recordarle al niño en algún momento en que su hermano compartió algo con él, ¿no? ¿Cómo se sintió él al recibir ese objeto? La satisfacción que le dio, la alegría que le dio, y a la vez que se dé cuenta que esa misma frustración la sintió su hermano cuando se lo dejó, ¿no? Y en segundo lugar,
también podemos centrarnos en que vea el bienestar que genera en su hermano, ¿no? El hecho de recibirlo. Y lo que le supone en un momento dado llegar a tener un hermano al lado, que si es mayor te protege, si es más pequeño es un compañero de juegos, pero reforzar lo de que de positivo es tener un hermano. Esto es, porque además también a veces ahí se juntan temas de celos, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro capítulo aparte, larguísimo, al que le vamos a tener que dedicar otro programa entero. Seguro. ¿Cómo manejar los celos de los niños? Sí, entonces siempre centrarnos en el hecho de que tener un hermano tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Modo de hacerlo, pues por ejemplo, cuando llega un niño al hogar, ¿no? Un niño pequeñito, pues hacerle un regalo al hermano mayor para que asocie la llegada, pues eso, con que es un regalo. Cuando son más mayores, entender que si es un hermano más pequeño, que él valorar mucho todo lo que haga positivo por su hermano, ¿no? Que él es el protector de su hermano y que le va a ayudar y que le va a enseñar, darle un papel protagonista. Generalmente la frustración o los celos se alargan y se ahondan cuando hay una falta de autoestima, ¿no? En ellos. Entonces, si nosotros valoramos mucho lo que ellos están haciendo, ellos ya tienen el lugar que ocupar. Por lo tanto, si tienen un lugar que ocupar, ya no van a sentir esos celos, ¿no? Vamos de nuevo con los deberes que tienen que hacer los padres, los progenitores. Sí. Pensar siempre que estamos ante un niño y que piensa como un niño y ve el mundo como un niño, no como nosotros. Eso es. También es la empatía entre padres e hijos es de ida y vuelta. Es decir, no solo es de los padres hacia los niños, sino de entre los niños, sino también que los padres entendamos y sintamos esa empatía sabiendo que los niños son niños, que tienen este tipo de sentimientos y que cuando nosotros éramos niños, incluso si nos paramos a pensarlo, teníamos estos y estos otros actuaciones o sentimientos. Ayuda incluso mucho el que los niños comprendan cómo se sienten sus padres en determinados momentos del día. En un momento dado, papá o mamá puede estar triste, pues que sepa por qué está triste, mamá. Explicárselo, esto es, explicarle los sentimientos. En todo esto que estamos hablando de esas vías, diálogos, sentimientos, que entiendan, pero claro, hay que mostrárselos y nosotros tampoco somos tótems, que no tengamos sentimientos y si estamos enfadados no lo expresamos. O sea que se trata también de expresar tranquilamente, estoy enfadado o me siento triste por esto y por esto. La empatía como valor, como sentimiento, como aprendizaje, pero también desde el punto de vista científico. Las neuronas, ¿cuánto tienen que ver, verdad, en el desarrollo de la empatía? Muchísimo, y parece que la empatía es algo como muy emocional, muy psicológico, y resulta que no. Hay un investigador que es Giacomo Rizzolatti, que descubrió que había un tipo de neuronas en el córtex ventral. Este estudio lo hizo con macacos, con monos, ¿no? Entonces descubrió este tipo de neuronas que se llaman las neuronas espejo. Entonces estas neuronas se activan de una manera idéntica cuando las acciones eran realizadas por los propios monos o cuando eran producidas por un tercero, ¿no? Entonces eran como, digamos, solamente se activaban cuando había eso, una esa interacción con un tercero. Eso es una empatía. Entonces este investigador y su equipo lo relacionaron con eso, con la empatía, con el lenguaje, con el aprendizaje, con la imitación, con el reconocimiento de las emociones. Entonces este investigador incluso las clasificó y dijo que había neuronas espejo motoras y neuronas espejo emocionales. O sea, las clasificó en dos tipos, ¿no? Entonces, esto lo que nos demuestra es que la empatía tiene una conexión biológica. Al igual que nosotros sabemos que la memoria se desarrolla porque hay conexiones neuronales y esas conexiones se hacen en la infancia especialmente y ya después se pueden mantener durante el resto de nuestra vida, entonces eso es muy, muy químico y muy biológico. Pues de esta manera, con este estudio lo que se descubre es que también la empatía tiene una parte muy química y muy biológica. Por lo tanto, si los niños empiezan a desarrollar empatía cuando son pequeños, cuando sean adultos van a ser adultos empáticos. Y como hemos dicho antes, la empatía es una vía de apertura hacia el respeto. Por lo tanto, es una cualidad fundamental para desarrollar. Echamos mano, como siempre, de uno de los grandes pensadores, maestro donde los haya, Mahatma Gandhi, que vino a decir respecto a la empatía. Dijo, las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Ponernos en el lugar del otro, a fin de cuentas. Y eso nos lleva directos a conseguir un mundo más armónico, más en paz. Esto es, la empatía sin duda ninguna genera paz.
Y estamos en un tiempo de la Navidad donde nos estamos deseando paz, ¿no? Mañana es Nochebuena. Además. Es así, la noche, digamos, de paz por antonomasia, ¿no? Entonces, la empatía es un camino abierto hacia la paz. Queremos terminar deseándoos una feliz Navidad y un 2014 próspero y lleno de relaciones muy, muy armónicas y empáticas. Y además lo haremos encantados de la vida y retomaremos de aquí a unas semanas, después ya estrenando 2014, estos nuestros valores para niños y grandes. Araceli, felices fiestas. Felices fiestas, Marta. Y amigos, felices fiestas.